En un contexto de reclamo del magisterio venezolano, de la administración pública en el sector salud y también el sector universitario, que ha salido a las calles en estas últimas semanas, como mencionamos en la revisión de las informaciones, el Observatorio de Conflictividad Social en Venezuela ha reportado al menos 100 protestas en los primeros días del mes de agosto y va una semana. Hay un sector en la calle exigiendo mejoras desde el punto de vista salarial, que se respeten estas cláusulas de las convenciones colectivas, de las contrataciones, que posterior al incremento salarial y la aplicación del instructivo de la ONAPRE ha significado una desmejora para los trabajadores de la administración pública. Hay quien en este contexto ha dicho, por supuesto, que debe haber responsabilidades y ha señalado directamente que es necesaria la destitución de los representantes de la Oficina Nacional de Presupuesto, la ONAPRE. Pedro Pablo Alcántara está con nosotros, secretario político nacional del partido Alianza del Lápiz, que precisamente hace una semana denunciaba que es necesario que se puedan tomar medidas respecto a esto, porque lo que está ocurriendo vulnera la Constitución y los derechos de los trabajadores. Muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos también. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas tardes. ¿Cómo llegamos a este punto de pedir primero, porque es la ONAPRE como Oficina Nacional de Presupuesto, lo conversábamos en la parte anterior con uno de nuestros invitados, llegar a un punto en el que el Estado no pudo prever el alcance del incremento salarial decretado a principios de este año, y que ha llevado precisamente a que el reclamo se centre en este punto de la ONAPRE, en la Oficina de Presupuesto? Lo primero que hay que señalar claramente es que esta república está regida por la Constitución aprobada en referendo popular en el año 99. Esta Constitución establece en su artículo 2 que esta es una república democrática, social, de derecho y de justicia. Cuando dice que es una república democrática y social, está señalando claramente que asume los derechos de todos los venezolanos y en particular de aquellos que conforman el funcionariado del Estado. Es un deber y es una obligación, lo dice la Constitución. Pero no conforme con la Constitución señalarlo en esos términos, también dice la Constitución que el tratamiento que se le dará a los ciudadanos respetará la dignidad de las personas. Y lo que acabamos de ver es insólito. Una persona que ocupa el Ministerio de Educación recomendándole a los educadores que se dediquen a hacer tareas de artes y de oficios para que complementen el sueldo. Eso es insólito. Pero lo que acaba de ocurrir es que los representantes del Estado han firmado una contratación con las autoridades de las universidades que acaban de introducir un recurso de amparo y un amparo cautelar y también un recurso de nulidad de un instructivo que pretendía el Ejecutivo Nacional superar, ajustar, disminuir y transformar todo el conjunto de obligaciones que asumió, porque los derechos de los trabajadores son derechos intangibles y son derechos progresivos. No pueden admitir los trabajadores, y están en su legítimo derecho al protestar, que pretenda alguna autoridad subalterna de un organismo del Estado no solamente violar los artículos 89 y siguientes, sino la ley del Estatuto de la Función Pública y violar también la ley contra la corrupción. De manera que aquí ya basta de pañitos calientes. Quienes no cumplan con la Constitución, que es la norma suprema de la República, a la cual estamos obligados los ciudadanos, seamos funcionarios o no, a cumplir, deben asumir su responsabilidad. La ley contra la corrupción establece las competencias del Ministerio Público y las competencias de la Contraloría General de la República. Aquí debe abrirse una investigación. ¿Por qué la titular del Ministerio de Educación Universitaria, Tibisay Lucena? ¿Por qué el ministro de Planificación, Ricardo Meléndez? ¿Por qué el director de la ONAPRE? ¿Por qué Yelixa Santaella, ministro de Educación, han adoptado la conducta de desconocer toda la normativa legal venezolana que se viene estructurando pacíficamente desde el año de 1936 y que ha sido progresiva y que le ha dado a todos los funcionarios públicos
no solamente una protección salarial, sino integral. Y lo más importante, en esta Constitución, como consecuencia de los convenios internacionales promovidos por la OIT, que es una organización no gubernamental que está sometida al control administrativo de las Naciones Unidas, ya los derechos de los trabajadores... Que recientemente estuvo en Venezuela precisamente haciendo seguimiento a estos temas. Correcto, ya los derechos de los trabajadores son derechos del trabajador y de su familia. En consecuencia, mayor atropello y pretender despachar este asunto como que si fuera una doctrina de cuartel. Este es el aumento y lo van a cobrar en estas condiciones y el 75% lo cobran el año que viene. ¿Qué es eso? Le van a quitar a los educadores activos el beneficio de la vacación, que es un derecho que debe cancelarse antes que el trabajador vaya a disfrutarla, y le van a quitar al jubilado de la educación y de otros organismos públicos los bonos recreacionales para los jubilados. ¿Dónde está el gobierno? ¿En qué piensa? Si, como lo han dicho economistas como Adrúbal Olivero, se han incrementado en 150 los ingresos de la industria petrolera. ¿Dónde están esos dineros? ¿Dónde están los dineros del arco minero? ¿Cuál es el efectivo control que tiene la administración en cuanto al manejo de esos recursos, para que esos recursos vayan destinados a favorecer el derecho a la felicidad, el derecho a la vida plena, el derecho a la vida de calidad, los derechos de los trabajadores a tener salarios honorables, la dignidad del trabajador, que también está siendo afectada por las declaraciones irresponsables de funcionarios que deben ser sometidos a la vindicta pública? Aquí tiene que acabarse este bochinche. El Ejecutivo tiene que asumir la responsabilidad y no andar convocando marchas para que el Ejecutivo, con sus propios trabajadores afiliados al mismo grupo político del Ejecutivo, vayan a hablar entre ellos sobre los reclamos que han debido resolverse tiempo atrás. Porque el problema venezolano no es un problema de recursos económicos, es un problema de administración transparente de los fondos públicos. No es el bloqueo, como acaba de decir nuestro invitado anterior, lo conversamos luego de la pausa. No es un problema de recursos, es un problema de cómo se administran los recursos, porque volvemos al tema central. Cuando se decreta este incremento, se debe dar por entendido que el impacto en la escala pública tiene que ver con cómo ese sueldo significa su distribución en tablas y en primas, que pareciera no fue el caso con lo que estamos viendo hoy en la calle. Lo conversamos luego de la pausa con nuestro invitado, Pedro Pablo Alcántara, secretario político nacional de la Alianza del Lápiz. Recuerden nuestras redes sociales, @encontextoepisodio y @carlospenalosa.